Este día tenemos con nosotros a Manuel Pérez Cárdenas, quien es jefe de la oficina de la presidencia de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Manuel, nos da mucho gusto tenerte aquí en Industrial. Muchas gracias, Silvia. Rosalba, me da mucho gusto acompañarles aquí a sus órdenes. Gracias. Pues bueno, como sabes, sin duda hay muchos temas en la mesa, pero por el enfoque de nuestra revista, que es un enfoque industrial, voy a comenzar preguntándote qué seguimiento le han dado al documento que le presentaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la política industrial. Tengo entendido ya hace 2 años que se le presentó este documento al presidente. ¿Qué avances tiene? ¿Cómo van, Manuel? Sí, efectivamente, Silvia, en primer lugar, bueno, gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio, gracias a ustedes dos por la oportunidad. Pero decir que efectivamente la CONCAMIN, cuando estábamos en la campaña presidencial, valorábamos la situación y decíamos, bueno, ¿cuál va a ser la posición de la industria? ¿Vamos a estar de reactivos a lo que se diga en la campaña o debemos estar proactivos? Y pensábamos que teníamos mucho que decir sobre el tema. Y se elaboró esta propuesta de política industrial que llamamos Hacia una industria del futuro, propuesta de los industriales de México. Y se le presentó a los candidatos, a los más importantes en aquel momento. Vino la elección, hubo un ganador como tenía que ser, y a la semana después del triunfo electoral se reunió el hoy presidente López Obrador con toda la dirigencia de la CONCAMIN grande, y en ese evento se le recordó pues, que se había presentado el documento. Él dijo, sí, efectivamente, lo recuerdo. Yo hago un compromiso público de que en mi gobierno habrá política industrial. Ya en ese momento en el mundo se empezaba a hablar mucho de nuevo del tema de política industrial. Han pasado 2 años, como bien lo dice Silvia, y en estos 2 años es abrumador. O sea, ya en Estados Unidos, en Europa, no solamente en los países de Asia, que era lo que hace 2 años era lo común, que China y muchos países asociados a China estuvieran con esas políticas industriales y que, por cierto, eran los países que estaban mostrando tasas de crecimiento económico elevadas y consistentes, ¿sí? Y nosotros, todo el resto de países, con tasas muy deprimidas, Europa, Estados Unidos y México, con tasas, como ya sabemos, del orden del 2%, poco contra tasas del 9, del 10% de los países asiáticos, pues ¿cuánto tiempo podía durar esto? Bueno, viene el tema ya del transcurso del tiempo y hoy se habla en la India, en Japón, en Estados Unidos, en todas partes en Europa de política industrial y de hecho están funcionando las políticas industriales. Entonces nosotros no hemos logrado, francamente, que haya un pronunciamiento explícito del gobierno en ese sentido y que además tendría que ser una política de políticas, no sería una declaración en una línea. La verdad es que tendríamos que regresar un poquitito al diagnóstico. El, uh, Hoy día es claro, y sobre todo con este tema de la pandemia, que los países que están saliendo mejor son los que tienen mayor desarrollo científico y tecnológico acumulado. Las sociedades más digitalizadas, por decirlo de alguna manera muy general, y las empresas y los individuos con habilidades digitales son los que están saliendo o van a salir mejor dicho, más rápido y mejor de la contingencia de la crisis. Eso está clarísimo. Y en México estamos muy atrás en ese sentido. Entonces, hemos seguido insistiendo al gobierno en las distintas áreas. Cuando hablamos, siempre lo hacemos así. En los 12 ejercicios del programa que inventamos, que le llamamos el COVID industrial, que probablemente registraron ustedes, ahí estuvimos haciendo propuestas consistentemente acerca de la necesidad que tiene el país de agregarle mayor valor a nuestras exportaciones, de consumir más lo hecho en México, etcétera, pero no se agota solamente en estas cuestiones de número, de valor agregado, subirle de un 5 o un 10, dependiendo del sector económico, a un 20 o un 30%. Se trata también de transformar la educación en el país, se trata de hacer acciones de corto plazo, pero masivas, como por ejemplo facilitar la incorporación de las pymes, sobre todo a los temas de digitalización en términos generales. Y se trata de una serie de acciones que por eso digo sería la política de políticas, tendría que ser integral, tendría que ser vertical, pero también, digamos, con cortes transversales.
Y bueno, yo creo que ahí vamos. Por lo pronto la Concamina ha tomado acciones directas que nos han llevado a estar estableciendo centros de diseño especialmente hemos automotriz, ahora vamos a la aeroespacial y seguiremos muy pronto hacia la cuestión de ciberseguridad y estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México un gran proyecto para crear el más grande de toda América Latina centro de datos, ¿sí? Un data center enorme. Manuel, dentro de estas directrices, de este documento que ustedes le presentaron al presidente de la República, va este centro de datos. ¿Qué otras directrices lleva este documento y cuál es lo más urgente? También en este sentido, si México ya va tarde. Tú comentabas al inicio de la charla que países, Estados Unidos, Asia, Europa, pues van encarrerados en esta política industrial que se requiere para hacer frente a la globalización y a las tecnologías, como sabemos, la industria 4.0 y el Big Data. ¿Cuáles son estas directrices que marca como urgentes este documento? Y ustedes también tienen una muy buena relación con Alfonso Romo de la presidencia. Bueno, más adelante sobre eso, Manuel, si tú no lo permites. Sí, en primer lugar decirte que, bueno, que no, un proyecto tan específico como es el data center, por importante que sea, no estaba en el planteamiento original. Pero obviamente el planteamiento original tendría que llevarnos a armar carteras de muchos proyectos de distinta naturaleza para eso. Y de alguna manera iba, pues ahora con esto que se anunció el viernes pasado con el presidente López Obrador del primer listado de proyectos de infraestructura, vendrán otros. Habrá que reforzar el tema de energía, que pues ustedes saben muy bien que no ha sido fácil, pero que se tiene que seguir trabajando porque el país no puede estar mal en energía y particularmente en electricidad, ¿no? Ahorita el hecho de que se haya caído el PIB, pues ayuda, entre comillas, a que no crezca la demanda de electricidad, pero no es lo deseable. Lo deseable es que la economía crezca al 3, al 4, al 5%, y cuando esto suceda, se nos va a disparar la necesidad de energía eléctrica y no estamos listos para abastecerla en regiones como, por ejemplo, en el sureste, claramente no lo podríamos hacer. Entonces, condenar al atraso a esas regiones de por sí rezagadas, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho en el sentido pues de ir convirtiendo el discurso original que está planteado en el libro ese de la propuesta de política industrial hacia ya acciones. Creo que se ha logrado generar mucha conciencia en los sectores industriales, en los sectores empresariales en general, de que tenemos que entrar al tema de la famosa industria 4.0. No hay otra. Eso no es opción. ¿Vamos o no vamos a entrar? ¿Queremos o no queremos? No hay opción. Tenemos que entrarle. Y entonces resulta que se encuentran ustedes casos muy curiosos, típicos de México. Por ejemplo, somos de los países que más conexión tenemos hacia la telefonía celular, por ejemplo, ¿no? El uso de aparatos inteligentes, de teléfonos. Traemos arriba del 70-72% de mexicanos con acceso a Internet, ¿sí? Pero no somos un país innovador y somos un país que ha ido perdiendo en competitividad. Entonces nos hemos acostumbrado a ser usuarios de la tecnología, ya sea la tecnología que está en un aparatito como esto o en una máquina, pero no desarrollamos la tecnología, no desarrollamos el conocimiento, no somos competitivos en eso. Y si nos vamos por sectores, pues nos vamos a encontrar que sí hay sectores donde traemos, pues, mientras más sencillos desde el punto de vista industrial o manufacturero, puede haber una componente más alta de valor agregado nacional, como agroindustria, por ejemplo, ¿no? Pero si te vas a lo más especializado, como es industria automotriz o aeroespacial, traemos 3% de integración nacional, ¿sí? Y las empresas que son todas extranjeras, digámoslo con franqueza, sí, ha sido una explosión la industria espacial en México, debemos estar muy satisfechos por eso. En solamente 10, 12 años, en este momento hay en 18 o 19 estados de la República Mexicana, hay presencia de la industria aeroespacial, algo que ha sido tan inaudito, tan inusitado, tan inesperado que nadie lo sabe. Sí, en 19 estados de México hay presencia de industria aeroespacial, pero traemos 3% de integración nacional. ¿Sí? Y la industria le dice a sus proveedores locales, aquí están 100 millones de euros o de dólares, aquí están 500, aquí están 1,000 millones, véndanme cosas y no hay quien les provea.
Entonces, puede llevar a que se frene la inversión, porque los proveedores, las OEMs lo que quieren es la integración para tener a la mano al componente y por la cuestión de los costos logísticos, ¿no? Ahora lo que se está hablando del nearshoring. exactamente. Entonces, estamos haciendo junto con la FEMIA, por ejemplo, con la AMIA, en estos casos que hemos mencionado, aeroespacio y automotriz, estamos trabajando programas pues para desarrollar las pymes, particularmente las pymes, ¿no? Y entonces ahí entramos a sectores como, por ejemplo, el calzado, ¿no? Un sector como el calzado, tan importante porque es muy intensivo en mano de obra. Parece mentira que los empresarios del calzado no les ha caído el 20 en general, claro, hay excepciones como siempre, de que a lo mejor su futuro, que está muy competido, muy amenazado por la competencia china y a través directamente o de Vietnam, o sea, curiosamente son sectores que están amenazados por el TIPAD en lugar de estar favorecidos por el acuerdo con Asia, Pacífico. Esos a lo mejor su futuro tendría que estar como proveedores de la industria aeroespacial y automotriz, ¿sí? Haciendo en lugar de calzado asientos para los aviones o asientos para los coches o cosas. ¿Cinturones de seguridad? O sea, hay que reinventar. ¿Sí? Hay que reinventarlos. Entonces, imagínate una gente que es tercera generación en una industria de calzado, que ya viene encaminada a su cuarta generación en la misma línea y decirle, oye, ¿sabes qué? Tu futuro no está ahí, tu cambio total, reinvéntate, 100%. ¿Sí? Y entonces vas a reinventar lo que es la cadena cuero o calzado hacia otras líneas más modernas y en eso andamos, ¿no? Yo creo que el esfuerzo en general quizá más importante que hay que hacer en México hoy día es un esfuerzo de educación, de orientación y de desarrollo concreto de habilidades digitales, especialmente en las pymes, que es el sector dominante en la parte empresarial de este país. Manuel, te saluda Rosalba Mezcua. Hola, Rosalba. Tengo dos preguntas para ti. A ver, vamos con la primera. A la primera me gustaría saber, ustedes por su lado como industriales, ¿qué es lo que están haciendo precisamente o trabajando para dar el impulso a la industria? Pues luego de que pues, se adolece en México desde hace muchísimos años y seguimos en las mismas de esta política industrial. Pues mira, estamos trabajando un poco, como ya lo había dicho, en lo que son programas. Nosotros como CONCAMIN, la confederación es la que agrupa cámaras. Las cámaras agrupan a empresas, ¿ok? Entonces nosotros somos una especie, para el que no lo tenga claro, una especie de órgano de representación general de la industria total de México y vivimos, digamos, un ambiente macro. Entonces nuestra función de representar intereses, diría yo, que se materializa en la promoción de los intereses y en la defensa cuando es necesario, ¿no? En la parte de promoción, pues es eso, es trabajar con el gobierno, trabajar con la academia, trabajar con la sociedad para generar la famosa triple hélice, ¿sí? Que nos permita coordinar. Todavía hoy en México no podemos decir, por ejemplo, que la UNAM esté realmente integrada a los procesos industriales. Estamos trabajando con la UNAM muy duramente, con el Politécnico Nacional, con el Tecnológico Nacional de México, con el CONALEP, con otras instituciones, ¿sí? Para generar esta famosa triple hélice y empezar a hacer que lo que se haga en las instancias académicas, sobre todo en la parte de investigación que ellos realizan, sea en respuesta a las necesidades de la industria. Entonces, eso es mucho lo que nosotros nos toca hacer. Generar conciencia de que hay que cambiar programas en la educación, de que hay que generar impulsos tecnológicos, definitivamente crear todos juntos un nuevo ambiente para la innovación. La innovación, tenemos que meter en nuestros chavos un cassette diferente, un chip diferente, de que lo que vean cómo transformarlo, ¿sí? No se queden con lo que están viendo, sino cómo lo pueden transformar. Y eso, pues, son procesos. Por la otra parte, obviamente, estamos trabajando con la banca de desarrollo, continuamente, pues, que existan proyectos, programas de financiamiento, de acceso al financiamiento competitivo, para que esto suceda, ¿no? No podemos seguir con tasas, pues muchas veces de productos de la banca de desarrollo, por lo menos iguales que los de la banca comercial, cuando estamos compitiendo con países que están ofreciendo, como por ejemplo en Francia, ¿no? Están ofreciendo a tasa cero o incluso negativa. Es decir, yo te presto 100 pesos, me regresas 98.
no me regresa 128, ¿sí? Entonces, tenemos que avanzar en términos financieros que favorezcan todo esto otro que estoy hablando. Entonces, no nos va a resolver el que exista en oferta de productos financieros per se, nos va a resolver el problema. Tiene que haber la conexión entre las distintas líneas, ¿no? Muy bien. Manuel, ahora también me gustaría conocer tu opinión en relación al hecho de que ayer en la Cámara de Diputados se haya aprobado en lo general la extinción de 109 fideicomisos con 224 votos a favor y 178 en contra y bueno, también 7 abstenciones. En este tema, precisamente, están involucrados recursos dirigidos al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y es que prueba de ello es que en la lista de fideicomisos se encuentran 65 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, 25 centros de investigación como el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, el Fondo Minero y el Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de pymes. Esto es una señal de que al gobierno no le interesa el desarrollo de la industria, o pues es un doble lenguaje. Por un lado, escuchamos todavía hace unos momentos precisamente al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, de que pues tienen interés, pero en los hechos estamos viendo otra cosa. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo te voy a decir, Rosalba, lo siguiente. En primer lugar, el que puede lo más, puede lo menos. Y el que creó los fideicomisos fue el gobierno. Sí, seguramente en muchos casos hubo acuerdos con grupos sociales para generar esto, ¿no? Y la verdad es que yo creo que si tú haces una encuesta ahorita, el altísimo porcentaje de la población no tenía idea de lo que eran estos fideicomisos hasta hace unos cuantos meses, ¿no? Entonces, también yo creo que tenemos que aprender a ver con mucha frialdad el tema. Yo soy diputado federal, he estado en la administración pública por mucho tiempo, creo entenderle este tema, y a mí per se la extinción de un fideicomiso no me espanta, ¿sí? Lo que yo sí quisiera saber es que me digan, no que me digan en general, no, es que va a ser mejor y lo vamos a dar diferente, sino que me digan, esto ya no, pero esto sí en su lugar, ¿ok? Entonces, no creo que esta segunda parte vaya a estar ausente, porque pues sería como que alguien se suicide, o sea, si tú cierras las llaves de la educación, del desarrollo científico, tecnológico, artístico, cultural, el cine, que ha sido una expresión que nos ha dado tanta presencia internacional, históricamente hablando, pues entonces yo no creo que sea una intención de política de nadie. Quiero pensarlo de esa manera. Pero lo que hay que decirle a los señores diputados y hay que decirle a los senadores que van a revisar el acuerdo, estamos todavía en tiempo en el proceso, hay que levantar la voz y decirle, a ver, no me digas vaguedades, dime en concreto, esto ya no, pero en su lugar va esto, ¿sí? Y entonces ya todos podremos juzgar. Pero ustedes, ¿qué van a hacer al respecto? El asunto es que dentro de estos fideicomisos hay recursos para el desarrollo, la tecnología y la innovación. Bueno, son recursos que ha puesto el gobierno para estos fines. Entonces, yo creo que aquí el CONACYT tiene muchísimo que decir. Lo que yo escuché fue que la directora del CONACYT dijo el otro día, la doctora Habla que hay corrupción. Álvarez Bulla, pues por una parte de corrupción, por otra parte quizá de ineficiencia, pero lo que decía ella era que pues claro que no se va a quitar el apoyo, que el apoyo se va a seguir dando, pero lo que no creo que sea suficiente ya ahorita es que solamente me digan eso, ¿sí? Ok, entonces está perfecto, puedo estar tranquilo, pero estaré más tranquilo cuando me diga exactamente cómo se va a hacer lo mismo, porque si los becarios, pues ahí siguen, en los lugares donde han sido becarios, siguen dependiendo del envío del recurso cada mes. Los investigadores, pues también igual. El Sistema Nacional de Investigadores depende de fondos que se canalizan a través de este tipo de instrumentos y así una serie de temas, ¿no? Proyectos que están en marcha. No puede ser que solamente se vaya a cerrar la llave y se colapse entonces toda esta parte del cuerpo mexicano. Yo creo que debemos hacer más preguntas ahorita que juicios, ¿sí? Y preguntas bien dirigidas. Pero ¿a partir de qué? A partir de eso, el gobierno puede proceder a la extinción. Ahora, técnicamente hablando, desde el punto de vista jurídico, no, si hay algo difícil es extinguir un fideicomiso, créanmelo, ¿eh? Para crear un fideicomiso yo tengo que haber
definido una finalidad, así se llama, la finalidad o los fines del fideicomiso. Y para extinguirlo tengo que demostrar el cumplimiento de la finalidad, si no, no puedo. Entonces, el hecho de que se haga una disposición, así sea un decreto, un acuerdo, inclusive una ley, ¿sí? Pues no quiere decir que de la noche a la mañana per se vaya a hacer esto, porque se van a tener que llevar a cabo uno a uno los procesos de extinción de acuerdo con la ley, y para eso se habrá tenido que demostrar el cumplimiento de la finalidad fiduciaria. Entonces, yo creo que seamos cautelosos, no creo que desde luego son medidas que generan nerviosismo, inquietud, pero bueno, finalmente, pues en razón precisamente de lo que le sabemos al tema, yo lo que recomendaría pues es prudencia y hacer preguntas, muchas preguntas a los indicados, en este momento a los diputados, ojalá tengan claro lo que están afectando, a los senadores en su momento para la revisión de la disposición y desde luego al gobierno, ¿no? Sin duda, Emanuel, va a ser un tema pues, del que vamos a estar muy pendientes en Vanguardia Industrial. Por otro lado, me llama la atención, tú hablabas de un acuerdo que ya estaba por cerrarse con Alemania. Iba a México junto con la Alianza del Pacífico. Y este acuerdo por 6 años, si mal no recuerdo, es para un proyecto dirigido a la política industrial. ¿Cómo van? Bueno, hay muchas cosas que estamos haciendo con Alemania, con Francia, con Japón, con Singapur, con Taiwán, con Estados Unidos. Y todo esto, por cierto, lo van a poder ver en el extraordinario programa de la RAI, de la Reunión Anual de Industriales. Allá vamos. Que va a llegar ya pronto. Entonces, con Alemania, por ejemplo, pues sí, estuvimos trabajando hace cosa de un mes, durante 10 días continuos, la definición de un proyecto de colaboración de Alemania, del gobierno alemán, con recursos aportados por el Ministerio de Industrias y de Economía del gobierno alemán, hacia los países de la Alianza del Pacífico, que son México, Chile, Perú y Colombia. Ya quedó definido. Ahora, por ejemplo, hemos estado trabajando con unas fundaciones, el apoyo de 60 becas que se van a dar a jóvenes empresarios, emprendedores afectados en la rama del turismo que fueron afectados por el COVID. Hubo una recepción extraordinaria por parte de los mexicanos. Nosotros como también participamos junto con los gobiernos de los estados del sur-sureste, por ejemplo. Y bueno, hay una serie de líneas de actividad, de proyectos que están en marcha. Con Francia estamos trabajando esta red de centros de innovación y diseño industrial y diseño digital. Pensamos que hacia el mes de diciembre debemos tener 10, probablemente 12 centros. Ahorita andamos ya con uno en Chihuahua para industria aeroespacial, uno en Tlalnepantla para industria automotriz. Acabamos de anunciar uno para Puebla de industria automotriz también. Estamos por arrancar uno en Tijuana y probablemente echemos a andar otros 8 aparte de estos de aquí hacia finales de año, ¿sí? Entonces, ahí el soporte tecnológico nos lo está dando Francia. Vamos a contar con instructores digamos, franceses especialistas en industria 4.0 en la rama aeroespacial y automotriz para empezar, y en las otras que ya les mencioné, y vamos a juntar a expertos que ponga la Secretaría de Educación Pública, que ellos los van a seleccionar, que los vamos a dedicar en estos centros que llamamos también laboratorios, y con el soporte de los técnicos especialistas en diseño franceses, vamos a enseñar a los mexicanos a desarrollar diseño industrial digital. Entonces, ¿por qué? Porque si no, nunca vamos a poder salir de la cuestión de ser maquiladores. Necesitamos desarrollar nuevos productos, ¿sí? Y de ahí el concepto amplio de la innovación. Entonces, podría decirles de muchos otros ejemplos que traemos, que son proyectos de la CONCAMIN, que vamos aterrizando poco a poco, y yo creo que en la medida que se va dando, se hace más rápido, la gente se va enterando y nos están pidiendo ahora ser sedes de este tipo de proyectos. Entonces, pues ahí vamos avanzando. Muy bien, Manuel, y bueno, precisamente ya tú estabas empujando el tema de la RAI, que cada año lleva a cabo la CONCAMIN.
con representantes de varios sectores del gobierno. Es un evento muy importante precisamente. Y bueno, por segundo año consecutivo, ahora se llevará en el marco del Hannover Messe, en su segunda edición. ¿Qué anuncios tendremos en este evento tan importante para el desarrollo de la industria 4.0 y la innovación? Sabemos que Francia es uno de los países invitados. Mira, no es en el marco de la Hannover Messe, se dan de manera simultánea, la RAI y la Hannover Messe, porque ya no iba a suceder esto, pero la pandemia nos volvió a juntar, nos volvió a reunir. El año pasado lo hicimos así en la ciudad de León porque era la primera edición de algo que nosotros habíamos ayudado a traer a México, que era la feria, ¿sí? Que era un gran acontecimiento y fue un eventazazo extraordinario. De lo que vamos a llorar mucho, yo entre ellos, porque nunca es lo mismo lo virtual que lo físico, del contacto. No, sin duda. Y bueno, quien estuvo allá en León recordará pues lo emocionante que era ver tanta gente joven, que es lo que es México, participando con un entusiasmo enorme en esto. Y bueno, ahora la pandemia hace que nosotros hubiésemos decidido hacer la RAI 100% virtual. Imagínense ustedes de 0% virtual, 100% real, a 100% virtual de golpe, pues no sabíamos ni cómo se hacía. Entonces ahí vamos improvisando y vamos aprendiendo. Y esto también hizo que los alemanes de la Hannover Messe, en su versión mexicana que se llama Industrial Transformation México, decidieran también hacerla virtual junto con nosotros. Entonces, el 28, 29 y 30 de octubre, que es miércoles, jueves y viernes, vamos juntos 100% virtual. ¿Juntos qué significa? Que vamos a compartir para poder ir juntos una sola plataforma. Esto es como cuando íbamos de chiquitos al circo y nos decían 2 pistas del circo. Bueno, este circo va a tener 6 pistas. 6 pistas, es increíble. Vamos a tener la RAI, el programa de la RAI, que es en sí mismo por 3 días una oferta de contenidos impresionante. Ahorita regreso al tema. Va a haber la sala de conferencias de la ITM, que también es muy atractiva, muy atractiva. Luego viene una sala de prensa que tenemos ya casi saturada de todos los eventos que va a haber. Ahí las esperamos a ustedes en el propio Conectadas. evento. Como invitadas de honor, por supuesto que Gracias. y conectadas. Y conectadísimas, claro. Y luego vamos a tener la cuarta pista, va a ser el B2B. Vamos a tener un espacio para reuniones de negocios 1 a 1, no solamente con los que vienen a exponer a la exposición de la Hannover Messe, sino también por el lado del país invitado, que es Francia, ¿sí? Ahí hay una agencia de Francia que se llama Business France, que está haciéndose cargo de la promoción de los encuentros 1 a 1 de negocios o B2B, ¿sí? Con empresas francesas. Luego viene... Pero, Manuel, aparte de esto, ¿ustedes tendrán actividades de promoción previas a la RAI con empresarios de Japón, Singapur y Taiwán? ¿Nos puedes hablar un poco más Sí, de este termino tema? de decirte rapidísimo. La quinta pista es una sala que abrimos para jóvenes que le llamamos Futuristic Minds, mentes futuristas, ¿sí? Donde es una sala de electroshock para nuestros chavos, donde lo que vamos a hacer es darles estímulo, con mensajes que los conectan con la realidad de hoy y del futuro, ¿sí? Tenemos que transformar a nuestros chavos aquí adentro, ¿sí? Y ellos reaccionan de una manera extraordinaria. Ahí está el futuro del país realmente. Y finalmente, la sexta pista es nada menos que el piso de la exposición misma. Entonces, son 6 pistas. Eso es la oferta de contenido. Y ustedes podrán optar por entrar a una cosa o por entrar a la otra, por pasársela en la sala de prensa, en fin. Volviendo a este otro tema, el martes, el día 27, vamos a tener, y aquí por favor tomen en cuenta la diferencia horaria, hay 14 horas de diferencia con Asia. Entonces es complicado manejar los horarios y 7 horas de diferencia con Europa. Y depende de Estados Unidos, 1 hora, ¿no? Entonces estamos jugando con los horarios ahí. Vamos a tener a la 1 de la tarde del martes 27, las invito desde ahora y que nos ayuden a promoverlo porque va a ser extraordinario, un foro destinado a ver cómo impulsamos el despegue, el desarrollo del sur-sureste mexicano. ¿Sí? El Pacto Oaxaca, ¿no? El Pacto Oaxaca, pero son los 9 estados del sur-sureste.
Y luego en la noche, ahorita regreso a en la noche a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, porque es el día siguiente allá en Asia, vamos a tener una second, le llamamos un segundo encuentro de negocios con Taiwán. Ya ahorita tenemos como 100 empresas taiwanesas inscritas, ¿sí? Y acabamos de hacer hace 3 semanas con Singapur un evento en Singapur, donde tuvimos 180 empresas de Singapur y de la región de Singapur, ¿sí? Que fueron a nuestro foro organizado por la CONCAMIN, por el embajador de la CONCAMIN en Singapur, ¿sí? Para conocer cómo pueden venirse a invertir en México. A ver, Manuel, en este punto es muy importante porque se habla de que incluso se va dentro del marco de la RAI, que se va a llevar de manera paralela a la Hannover Messe, Sí. se van a anunciar inversiones de Asia. Sí, bueno, yo creo que sí, pero lo que estamos haciendo, a ver, es que no necesariamente puede ser así, o sea, esto es como mucho la estructura mental del gobierno en México, ¿no? Los sectores, México no tiene recursos, su gobierno no tiene recursos, ¿sí? Y si México no invierte, es como si tú ves tu casa toda dañada y se está saliendo el agua y tienes cortos de electricidad por acá y se está cayendo y no tienes dinero para invertirle, pues la casa se va a seguir deteriorando, ¿estás de acuerdo? Bueno, eso mismo pasa con el país cuando no hay inversión. Pues necesitamos inversiones, ¿sí? Y la inversión pública se ha caído de esta manera, vertical, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el futuro del país? La inversión privada. Pero la inversión privada no viene nada Totalmente porque de acuerdo. la inversión privada, todo el mundo lo está diciendo, vente para acá, vente para acá, vente para... Pues, ¿qué me ofreces? Hay una base laboral educada, yo necesito que sean especialistas en ingenierías, en manejo de datos, etcétera, 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 ¿sí? Porque si no, pues no voy a ir, ¿no? Entonces, por eso toda esta base de lo que estamos haciendo, junto con la promoción de México, para que vengan a invertir acá. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Los taiwaneses, por ejemplo, solamente Taiwán, deben tener, no sé, 250,000, 300,000 millones de dólares invertidos en China, ¿sí? Que nosotros desde hace 2, 3 años, por virtud del conflicto China-Estados Unidos, veíamos que ese conflicto estaba presionando mucho a esas inversiones en China y que por lo tanto muchas de esas inversiones iban a tener que salir para buscar lugar en dónde, ¿sí? Entonces, cuando levantamos la mano, la CONCAMIN, fuimos allá, lo que sí, un entusiasmo enorme en Asia por México. Yo creo que este foro va a ser un exitazo, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer la parte mexicana ahí es entusiasmarlos, terminar de entusiasmarlos, darles, y por eso el programa que hemos armado para ellos. Ya dijimos, ellos quieren venir a formar parte de cadenas de valor, pero necesitamos que las pymes mexicanas se reinventen, que entiendan que tienen oportunidades, pero que esas oportunidades también exigen cambios, ¿no? Vamos a tener ese seminario a 1 de la tarde, no, perdón, este es el de las 8 de la noche, el martes 27. Y a la 1 de la tarde vamos a tener una cosa extraordinaria, ya había empezado a explicarlo, que es cómo explicarle a los 9 estados del sur-sureste mexicano que tienen que ponerse las pilas y que no es nada más ya, por eso no existe. Entonces, ¿cómo le van a hacer Campeche, Tabasco, Yucatán, más allá de la inversión que llegue por los proyectos del presidente López Obrador, ¿sí? Si ya no hay por el otro lado? Entonces, si no se mueven y no traen inversiones privadas, pues se van a atrasar más, ¿sí? Van a ir a hablar en ese seminario, ¿sí? Un señor que es un genio, Friedrich Strack, que va a hablar de los nuevos trends en el mundo y cómo se van dando estas tendencias, megatendencias, ¿sí? Cómo ellos mismos las ven, cómo son oportunidades. Y por otra parte va a hablar el diputado Leuter, Michael Leuter, que ese es originario, él nació en la Alemania comunista, ¿sí? Él no habla ni papa de inglés, por ejemplo, él habla ruso, por la influencia cultural de haber nacido allá. Tiene 15 o 17 años en el Parlamento, en el Bundestag de Alemania, y él va a ser una de las voces que va a venir a decirnos cómo es el proceso de integración, ¿sí? Entonces, bueno, y luego hablará finalmente, hemos invitado al gobernador de Guanajuato, porque nos parece que en México el caso Guanajuato es muy paradigmático de lo que tiene que hacerse, y entonces hemos llamado su conferencia de una economía agrícola de temporal a una economía industrial exportadora en solo 30 años, ¿sí? Entonces,
entre mexicanos, que los jóvenes, nosotros hicimos esto, si no lo hacía así, no va a hacer. Eso es lo que estamos tratando de probar. Insistiendo un poco en la pacto de Oaxaca, ¿va a haber algún anuncio? ¿Van a dar a conocer alguna agenda de trabajo para reactivar a este país tan importante para el desarrollo y la competitividad? Durante meses, concretamente de noviembre a marzo de la pandemia, pero de marzo trabajamos un documento que se llama Agenda Estratégica para el Desarrollo del Sur-Sureste. Es un documento, ¿sí? Ahí están las prioridades, los objetivos, el porqué, las líneas de preferencia, etcétera. ¿Quién hizo la agenda estratégica? La escribimos juntos, no solamente la CONCAMIN, sino la CONCAMIN como, digamos, promoviendo, provocando y hasta dirigiendo el proceso, ¿sí? Pero los 9 secretarios de Desarrollo Económico de los 9 estados, ¿sí? Subsecretarios y demás, los empresarios de los 9 estados, los académicos de los 9 estados y el CIDE, que lo invitamos como aliado académico para este esfuerzo. Entonces, todos juntos escribimos la agenda estratégica y se va a dar a conocer en el panel del sur-sureste, del Pacto. ¿Nos pudieras dar un adelanto? Está maravillosa. La primera. Estamos conversando con Manuel Pérez Cárdenas, jefe de la oficina de la Presidencia de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. Manuel, pues para continuar precisamente hablando de lo que te había preguntado Silvia sobre estos proyectos, sobre este Pacto Oaxaca, ¿cuáles son los anuncios que vamos a tener precisamente en breve sobre esto? Bueno, entonces el Pacto Oaxaca, pues es, digamos que su primer gran producto es generar, no un plan, porque un plan es una cosa muy grande, pero sí una agenda estratégica. Es más o menos lo que se ha logrado hacer también en el centro Bajío Occidente, con los 5 estados que son Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Ahora vamos hacia el sur-sureste, bajo una idea de crearlos como plataformas regionales de competitividad que buscan no competir con el DF o con Monterrey, sino competir con Europa, competir con Asia, competir como estas nuevas plataformas regionales. Si se tiene esa visión, se tiene más o menos claro qué es lo que hay que construir y qué es lo que hay que arreglar. Entonces, bueno, la agenda estratégica que vamos a presentar respecto del Pacto Oaxaca Sur-Sureste contiene los objetivos definidos de manera global, no en un gabinete por un sabio, sabelo todo, sino por un equipo amplísimo en 4 reuniones que hicimos subregionales, una en Veracruz, una en Oaxaca, una en Mérida, y después hicimos una reunión plenaria en Puebla. Hay muchas evidencias de este trabajo colectivo, de lo más interesante, y ahí vamos entonces a presentar la integración de todo lo que se habló ahí, todo lo que se propuso, la hizo el CIDE, que es un trabajo extraordinario que han hecho ellos. Entonces, la agenda que contiene objetivos fijados por la sociedad del sur-sureste, contiene líneas de acción, digamos, preferentes, fijadas o determinadas por los actores empresariales, sociales y académicos del sur-sureste y gubernamentales. Y así una serie de líneas, pero también va a contener una cartera de proyectos que estamos trabajando. Entonces, hemos creado el Comité de Proyectos del Pacto Oaxaca, y no me atrevería en este momento a adelantarles, pero estamos trabajando, faltan 15 días para la RAI, ahí daremos a conocer un primer paquete de proyectos muy bien estudiados. Algunos coinciden con lo que ya se anunció por el presidente López Obrador el viernes pasado, y otros no. Entonces, bueno, estamos trabajando todo este tema y sobre todo estamos tratando de impulsar nuevas ideas e identificar actores que sean propietarios e impulsores de proyectos nuevos. Entonces, creo que va a ser un anuncio muy, muy bueno para el sur-sureste de nuestro país. Manuel, entendemos que, bueno, en esta serie de paquetes, de proyectos que se van a dar a conocer que en los próximos días, y entendemos que no lo puedes adelantar, pero sí quisiéramos que nos comentaras en esta serie de proyectos, ¿qué rubros, qué sectores son los que van a tener mayor impulso? Hablábamos ya del sector aeroespacial, que está teniendo impulso en el Bajío, en el norte, el sector automotriz, dispositivos médicos.
en esta serie de proyectos que ustedes van a presentar en los próximos días, ¿qué rubros son a los que se les va a impulsar dentro de esta estrategia Pacto Oaxaca? Pues mira, los hay de infraestructura, los hay de energía y por supuesto también que afecta a Yucatán en materia aeroespacial. Ojalá se pueda concretar. Entonces, pero yo te diría en términos generales, Silvia, Rosalba, que va a ser muy difícil que tú puedas llevar una planta pues de gran tecnología si no tienes todo un ambiente, un ecosistema. En primer lugar, trabajadores habilitados para procesos más complejos, ¿sí? Universidades que estén produciendo esos recursos. Yo creo que va bien la cosa, vamos a tener que seguirla, digamos, orientando, pero durante muchos años. Y para arrancar, me parece que la combinación entre las líneas de acción que están contenidas en la agenda estratégica y la cartera de proyectos que vamos a presentar, yo creo que empieza a ser una muy buena prueba de lo que se puede hacer. ¿Por qué por ejemplo, la presencia fuerte de la industria espacial en la frontera? O porque está mucho en Tijuana, Chihuahua, Monterrey, Sonora. Pues porque están pegados a la frontera y porque las universidades se han puesto las pilas allá y están trabajando junto con ellos, ¿sí? Sí. ¿Por qué no en el sur-sureste? Pues porque no hay la masa crítica que se requiere, porque no hay la conectividad a internet, porque no tienes, etcétera, o no tienes gas, o sea, mientras no se resuelven ciertos temas, no vas a poder despegar el sur-sureste. Manuel, no sé si es mi percepción, pero a mí me da la impresión de que a este sector, en este sexenio, se le está impulsando aún más. ¿Es mi percepción o es cierto? Bueno. Claro que en secciones anteriores el automotriz, el aeroespacial, pues ya se venía empujando desde hace ya 10 años, porque es un sector prácticamente nuevo, pero me da la impresión que en este sexenio se le está apoyando con todo al sector aeroespacial. Mira, a ver, las decisiones de venirse a México, porque son puras empresas extranjeras, no hay empresas mexicanas, es decir, estamos hablando de empresas de frontera tecnológica y científica. Estás hablando de producir, en este caso, cosas que no se pueden andar cayendo, no pueden fallar. ¿Sí? Entonces estás hablando de los más altos rigores de control de calidad, seguridad. Entonces, para que tú te conviertas proveedor de una empresa terminal aeronáutica, pues no nada más porque se te ocurrió y porque amaneciste de buenas. Claro, pues tienes que ir ahí, tocar la puerta, entonces te van a abrir la puerta. ¿Usted quiere? Pásele aquí, mira, aquí está lo que tiene que hacer. Y te van a pasar probablemente 2, 3 años entre que te vas a tener que ir como a la escuela, a aprender cosas y a ir generando generando pruebas y certificándote para que a lo mejor 3 años después o 2, 3 años después de certificaciones ya seas proveedor. Pero una vez que lo haces, seguramente te vas a quedar de proveedor 20 o 30 o 40 años. O sea, te transformaste. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es entender eso, ¿no? Nosotros lo estamos impulsando porque es la mejor manera de meter a México en las partes más desarrolladas. No quiere decir que no sea importante lo agroindustrial, es muy importante, es estratégico, bla, 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 pero necesitamos estar en los puntos de frontera tecnológica porque es donde se está dando el cambio del planeta, ¿sí? Y por eso son muchas las líneas, y regreso a lo que decía al principio, no es una sola línea, son muchas líneas, y por eso la política industrial de la que hablamos es la política de políticas, de programas sectoriales, transversales, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Una visión de país, ¿sí?, que ordena y da sentido a las acciones que se tomen hoy y para mañana. Rosalba, y con esto terminamos. Así es, pues nada más agradecerle este tiempo que nos dio para Vanguardia Industrial. Si hay alguna cosa que usted considere importante agregar. No, pues simplemente pedirles, como mexicano, exigirles que sigan en la vanguardia industrial, que sigan en la vanguardia de la información, que lo sigan haciendo tan bien como lo saben hacer, que necesitamos mucho de este input que gentes como ustedes hacen para poder todos juntos construir un país mejor. Y muchas gracias por la... Muchas gracias a ti, Manuel Pérez Cárdenas.
jefe de la oficina de la presidencia de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMI. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Hasta pronto. Hasta Suerte. pronto. Bye bye. Bye bye.